¿Por qué procrastinamos? Mira, primero, antes que nada, yo creo que tenemos que definir exactamente qué es procrastinar. Y básicamente procrastinar es un proceso activo, es un proceso en el que nosotros decidimos dejar de hacer algo o posponer hacer algo que sabemos que tenemos que hacer. Y también sabemos que si no lo hacemos, vamos a tener ciertas consecuencias, o sea, vamos a tener, algo va a pasar, digamos, negativo en nuestras vidas y esto va a tener consecuencias. Y a pesar de eso, dejamos de hacerlo, lo dejamos para último momento, lo vamos posponiendo y al final del día pues no lo hacemos, ¿no? O a veces lo terminamos haciendo, trabajando toda la noche para matándonos con esta presión, con el estrés para poder llegar y poder hacerlo, ¿no? Bueno, aquí es donde entra la pregunta que es, bueno, procrastinar es lo mismo que ser flojo. Y mira, yo creo que no, yo creo que hay una distinción importante. Y básicamente ser flojo es, pues es un proceso como mucho más pasivo donde dices, bueno, pues tal vez sé que lo tengo que hacer, tal vez me comprometí a hacerlo, pero pues no lo voy a hacer, ¿no? Es aquí ya reconozco y digo, ¿sabes qué? Pues a pesar de que sé que habrán consecuencias, a pesar de que sé que esto me va a afectar de alguna manera, pues no tengo la motivación, no tengo las ganas y simplemente no lo voy a hacer, ¿no? Procrastinar es un proceso activo donde somos conscientes de las consecuencias que tendrá, pero hay algo, ¿no? Hay algo en el fondo, algo en el trasfondo que nos está diciendo o nos está evitando que nosotros avancemos, nosotros hagamos, enfrentemos este proceso o lo llevemos a cabo, ¿no? Es un proceso de decisión activo y lo que normalmente hacemos, probablemente les pasa, es que empezamos a ocuparnos en otras cosas, ¿no? Entonces a lo mejor dices, bueno, tengo que hacer un proyecto, tengo que terminar mi tesis, tengo que aprender a manejar o tengo que lo que sea. Pero dices, bueno, pero pues no puedo hacer mi tesis si no tengo limpio mi escritorio. Entonces te pones a limpiar el escritorio. Ah, bueno, pero pues como ya empezaste con el escritorio, pues ahora empiezas a limpiar toda la casa, ¿no? Y así pasas 3 días limpiando toda la casa y sigues posponiendo pues esto que sabes que en el fondo tienes que hacer, ¿no? También existen dos tipos de procrastinadores, procrastinadores activos y los procrastinadores pasivos. Los pasivos son estas personas que tienen como mucha dificultad para ponerse en acción, ¿no? Simplemente dicen, pues todavía no estoy convencido, me da flojera, pero pues voy a dejarlo un poco más para otro día, voy a dejar pasar el tiempo, etcétera. Y simplemente lo dejan pasar, ¿no? Es como no están motivados para hacerlo y pues como no encuentran esta motivación no lo hacen, ¿no? Están los procrastinadores activos, que estos son las personas que creen que funcionan mejor bajo presión, ¿no? Tal vez conoces a algunas de estas personas que te dicen esto, les preguntas, oye, ¿por qué no hiciste el proyecto, bueno, durante todos los 2 meses que tuviste para llevarlo a cabo y simplemente lo dejaste todo para 2 días antes, ¿no? Y 2 días antes estuviste corriendo, matándote y ahí dándole con todo, no dormiste una semana para terminarlo. Y la respuesta de estas personas es que, según ellos, funcionan mejor bajo presión, ¿no? Y probablemente muchos de ustedes se identifican con esta parte. Yo lo hice algún tiempo. Pero mira, siendo muy honestos, no podemos, simplemente por el tiempo, ¿no? No podemos entregar la misma calidad de trabajo cuando llevamos 3 meses trabajando 2, 3, 4 horas al día, avanzando, investigando, revisando, checando, viendo toda la información que necesitas y llevando a cabo poco a poco el proyecto. No puedes entregar la misma calidad que cuando lo haces 2 días antes o una noche antes, donde empiezas a hacerlo y de repente dices, ching, no tengo este material porque se me olvidó comprarlo y empiezas a improvisar y empiezas a parchar, empiezas a tomar y empiezas ahí a hacer sí, básicamente a improvisar todo este proceso, ¿no? Que cuando llevas el proceso, digamos, correcto, ¿no? Con el tiempo, con la planeación, pues tienes tiempo, bueno, se me olvidó tal cosa, no importa, mañana voy, la compro, lo integro, voy haciéndolo bien, oye, no tengo esta información, voy con una persona experta, se lo pregunto, investigo, tomo esta información, la llevo, es muy diferente. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en esto,
yo desde esta nueva perspectiva que estoy viendo las cosas, cuando yo me ponía en esta situación de voy a dejarlo todo al final porque trabajo mejor bajo presión, era una manera de autosabotearme. Era una manera de presionarme inútilmente, de hacerme sentir mal incluso, porque tenía esa presión. Y ¿sabes qué es lo más interesante de todo esto? Que cuando estamos procrastinando, como sabemos en el fondo, muy aquí atrás, en el fondo sabemos que lo estamos haciendo, entonces empezamos a sentir culpa, empezamos a sentir como remordimiento, empezamos a sentir miedo, empiezas en tu cabeza, aunque hay una parte de ti que te dice, sí, 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 terminas, tú puedes, una noche sin dormir, sí vas a poder, en la parte de atrás hay una vocecita que te va diciendo, ¿y si no? ¿Y si no puedes? ¿Y si no vas a terminar? ¿Y si no te da tiempo? ¿Y si repruebas el semestre por estar haciendo esto? ¿Y si te despiden por no entregar el proyecto a tiempo? ¿Y si no te puedes graduar porque no hiciste la tesis en el tiempo que habías, o sea, acordado por la escuela? Entonces siempre atrás hay un proceso de miedo, de culpa, de remordimiento, de inseguridad. Entonces cuando me di cuenta de esto, fue cuando dije, bueno, esto que estoy haciendo simplemente es una manera de hacerme daño. Porque si yo empezara a hacer este proceso como sé que lo tengo que hacer y estuviera avanzando en el tiempo adecuado, entonces no me sentiría culpable. Por todo lo contrario, sentiría que estoy avanzando, que estoy haciendo lo que tengo que hacer, que estoy haciendo cosas por mí, ¿no? Que estoy logrando cosas, que estoy avanzando, que estoy creciendo y no estaría sintiéndome culpable. Tampoco estaría sintiendo miedo porque sé que estoy avanzando a un buen ritmo y que estoy yendo de acuerdo a mi planeación y a mi proceso y la forma en la que estoy haciendo las cosas. Entonces, también, y eso me lleva a mi siguiente punto, la procrastinación es un claro autosabotaje. Es algo que hacemos que para hacernos daño y estamos actuando en contra de nosotros mismos. Entonces no es solamente que las consecuencias negativas que podrá tener que no termines el proyecto, que no termines tu tesis, que no termines el trabajo final o que no hagas lo que sabes que tienes que hacer en tu trabajo, con tus hijos, con tu pareja. No solamente es eso, también es que te estás haciendo daño durante todo el proceso. Te estás poniendo en una situación difícil donde estás sintiendo miedo, estás sintiendo inseguridades, estás sintiendo culpa, mucha culpa, porque sabes que te estás metiendo el pie tú mismo. Entonces, al final del día, cuando entregamos, pues evidentemente no lo entregamos como debimos haberlo hecho y siempre queda esta parte de, chin, si hubiera terminado, si le hubiera dedicado el tiempo, si hubiera puesto mi mejor esfuerzo, hubiera podido haber hecho algo mejor, ¿no? Tal vez te ha pasado también que entregas un proyecto de tu trabajo, de tu escuela o de lo que sea, y siempre te queda este saborcito de híjole, esta parte quedó medio mal y aunque tuve una calificación decente, me alcanzó para pasar, a lo mejor al maestro le gustó o a tu jefe le gustó, pero siempre te quedas ahí con un saborcito ahí en la boca diciendo, híjole, creo que pudo haber estado muchísimo mejor si hubiera hecho el proceso de acuerdo a los tiempos que yo tenía para poder lograrlo, ¿no? Entonces, de todas maneras, entonces si te fijas bien, desde que tienes la tarea por entregar y empiezas a a procrastinar hasta cuando entregas o entregas tarde el proyecto, hasta después de haber entregado el proyecto, todo este proceso es un proceso de culpa, lleno de inseguridades, llenos de miedos, llenos de todo. Lo único que tendrías que hacer entonces es hacerlo correcto. A lo mejor incluso fue un proyecto personal que tú te propusiste de tu trabajo, de lo que sea. Si lo hubieras hecho en el tiempo adecuado, con el proceso adecuado, avanzando un poco cada día, al final en todas las etapas del proceso te hubieras sentido mucho mejor, en lugar de haber experimentado 3, 4, 5, 6 meses de culpa de saber que no lo estabas haciendo de manera correcta, ¿no? ¿Cómo entonces
podemos dejar de procrastinar? O sea, ¿qué podríamos estar haciendo entonces para cambiar estos patrones, ¿no? Y yo sé que esto es complicado, ¿no? De repente trabajas en esto y ya hay cosas que no estás procrastinando, pero hay otras que sí, ¿no? Entonces, antes de iniciar esto, quisiera como ir un poquito más profundo y pensar entonces, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque si nosotros no lo estamos disfrutando en el proceso de la procrastinación, antes de hacer el trabajo, el proyecto, lo que sea. Si en el proyecto tenemos una presentación y nos va muy mal o entregamos un trabajo mediocre, no estamos haciendo bien las cosas, entonces también la pasamos mal allá. Y luego en la parte, después de haber entregado y saber que pudiste haber hecho un mejor trabajo, también estás sufriendo, entonces, ¿por qué no de una vez decimos, bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo, me voy a dedicar y voy a entregar las cosas a tiempo, ¿no? O voy a hacer las cosas en su proceso. Desde mi perspectiva, esto lo hacemos porque también procrastinar es un método de protección, es un método de defensa. Las cosas que tú sabes hacer muy bien y que sabes que tienes la capacidad para hacerlo, simplemente las haces. Pum. Oye, tienes que hacer esto. Papá, lo entregas. Tienes que tomar unas fotos de hacer esto, lo que sea. Eres muy buen fotógrafo. Pam, tú lo haces, listo, y entregas. Y estás avanzando, estás avanzando. Las cosas en las que te cuesta un poco de trabajo, las cosas en las que a lo mejor necesitas un poco salirte de tu zona de confort para avanzar, para hacerlas, para estudiar, para prepararte, para saber algo diferente, para reinventarte. Oye, quiero aprender a manejar, oye, pero me da miedo salir, ¿qué tal si choco? ¿Qué tal si atropello? ¿Qué tal si empiezas a inventarte esas historias y empiezas a posponer el aprender a manejar? Entonces, en esos momentos específicos, lo que está atrás de todo esto es miedo, inseguridades. Entonces, estoy posponiendo algo que sé que tengo que hacer, a lo mejor esa plática incómoda con tu mamá, a lo mejor esa plática incómoda con tu amigo que te debe dinero y quieres ir a cobrarle, pero no has tenido el valor de hacerlo, a lo mejor esa plática con tu esposo, con tu esposa para ciertas cosas que ya no te gustan de la relación, las vas posponiendo. Entonces, al final, lo que está atrás de toda esta procrastinación no es falta de tiempo, como te estás diciendo, no es que tienes cosas más importantes que hacer, que estás diciendo voy a hacer esto porque no he hecho esto porque no he tenido tiempo para hacerlo, es simplemente que tienes miedo de enfrentar ese proceso. Tienes miedo de enfrentar a la persona que eres actualmente, que se va a tener que transformar en una persona diferente para poder llevar a cabo ese proyecto tan importante o aprender a hacer algo completamente diferente. Es miedo. Entonces al final, pero cuando dejamos las cosas para después, lo único que estamos tratando de hacer es retirar, o sea, o posponer tener que enfrentarnos a algo que no queremos hacer o que nos hace sentir inseguros, que nos hace dudar. Y empiezas a pensar, oye, ¿será que tenga la capacidad de lograr esto? ¿Será que a lo mejor entrego el proyecto y chin, no lo voy a poder hacer? A lo mejor quiero aprender a manejar y dices, bueno, y si nunca aprendo a manejar, y soy de las pocas personas en el mundo que no sabe manejar, que lo intentó y que fracasó, empezamos a inventarnos toda una historia. Y como no quieres enfrentar ese miedo, entonces empezamos a poner excusa tras excusa, tras excusa, tras excusa, y al final o no lo hacemos o lo hacemos de manera mediocre. Ahora sí, te voy a decir cómo podemos o cuáles son los consejos que te puedo dar para dejar de procrastinar. Son cosas que me han funcionado muchísimo a mí. El primero es reconocer el valor del tiempo. El tiempo es algo que no podemos comprar. El tiempo es algo que no podemos reponer. Cada segundo que pasa en tu vida, cada minuto de que pasa en tu vida, es una oportunidad que ya no va a regresar. No hay nada que tú puedas hacer para regresar y volver a vivir ese momento, volver a vivir ese segundo. Entonces, muchas veces cuando yo estoy ahí de, bueno, me siento cansado, o no tengo ganas de ir al gimnasio, o no tengo ganas de hacer algo en específico que sé que me va a hacer bien, digo,
¿cuántas veces, cuántos días, cuántas oportunidades más crees que vas a tener de hacer esto? Entonces, cuando cambio mi perspectiva y empiezo a verlo desde ese lugar, entonces todo cambia, porque es muy diferente decir un día más de ir al gimnasio a decir algún día voy a tener una edad en la que ya no podré caminar, entonces ya no podré ir al gimnasio. Ese día probablemente que no pueda caminar, voy a tener tal vez muchas ganas de ir a hacer ejercicio, pero no voy a poder hacerlo. Hoy puedo hacerlo, pero simplemente por desidia, por flojera, por lo que sea, entonces no lo estoy haciendo. Estoy escogiendo no hacerlo, pero estoy perdiendo una oportunidad más en mi vida de poder hacer algo que me gusta y que aparte es bueno para mí. ¿Te das cuenta? Valorar el tiempo, valorar que las oportunidades se van y que muchas de ellas no las vas a poder volver a repetir, ¿no? Entonces, empezar a valorar esa parte. Dos, trabajar en tu inteligencia emocional. Como te decía hace un momento, la razón principal por la cual yo creo que procrastinamos es un tema de manejo de emociones hacia cómo vamos a enfrentar una situación que a lo mejor es desagradable, que a lo mejor no nos gusta, que a lo mejor nos causa inseguridad, que a lo mejor nos da miedo, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos en nuestra inteligencia emocional, podemos aprender a tener como mucho más reconocimiento de lo que estamos sintiendo, por un lado, saber exactamente qué es lo que te está causando, o sea, qué estás sintiendo hacia esa persona con la que tienes que hablar, o no sé, hacia esa situación que has estado posponiendo, a cambiar de trabajo, a lo mejor, a renunciar en ese lugar donde te explotan y te tratan mal. Todo eso, eh, cuando trabajamos en nuestra inteligencia emocional, empezamos a tener muchas más herramientas para decir, bueno, esto es lo que está pasando, esto es lo que me da miedo, esto es lo que no me gusta. Ahora, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Y podemos tener mucho más como administrar mejor estas emociones para, bueno, ok, yo reconozco que siento miedo de hacer esto, pero yo sé que también muchas veces anteriores he sentido miedo y he podido enfrentarlo, he podido aprender, he podido estudiar, he podido preguntar, he encontrado el camino para poder solucionar ese problema. Entonces, en este momento no tiene por qué ser diferente. Entonces, ahí viene como este manejo de nuestras emociones, este reconocimiento de qué es exactamente lo que estamos sintiendo para seguir adelante. Y por último, que es como, bueno, si has escuchado mis en vivo, si has visto mis videos anteriormente, pues sabrás que esto es de lo que a mí me gusta hablar, que para mí es la base de todo, ¿no? Que es la parte del amor propio y la autoestima. Cuando nosotros aprendemos a querernos bien, aprendemos a cuidar bien de nosotros y también empezamos a reconocer que el amor propio incluye el autocuidado, ¿no? O sea, hacer cosas que nos gustan, procurar pasar tiempo con las personas que nos gustan, hacer las cosas que nos gustan, pero que también hay una parte de este amor propio de cosas que tenemos que hacer, pero que probablemente no tenemos tantas ganas de hacerlas, que tenemos que hacer, pero que a lo mejor no nos vamos a sentir bien de hacerlas, que a lo mejor es renunciar a tu trabajo actual porque no te gusta. Va a ser un momento incómodo ir y renunciar y todo esto. A lo mejor va a ser un proceso incómodo salir a hacer entrevistas nuevas para conseguir trabajo en otro lugar. Vas a sentir miedo, vas a sentir inseguridad. Muchas veces a lo mejor vas a sentir este famoso síndrome del impostor de ¿será que soy suficiente para que me contraten en otro lugar? Etcétera. Será un momento que a lo mejor te vas a sentir como inseguro y a lo mejor no vas a querer, eso es lo que está evitando que hagas esto, ¿no? En este ejemplo de cambiar de trabajo. Pero al final del día, si tú haces esto con amor para ti, entonces pues puedes ir pasando por todas estas etapas hasta llegar a un nuevo trabajo donde te valoren, un nuevo trabajo donde te paguen lo que tú mereces, donde no te hagan trabajar 300 horas extras en un mes y no te paguen ningún peso por compensación de esas horas extras. Un lugar donde las personas te traten como un ser humano y no seas un número más o un esclavo básicamente de tu jefe. Entonces, sí,
A lo mejor todo este proceso de encontrar un nuevo trabajo va a ser complicado y probablemente te vas a sentir inseguro o insegura de hacerlo, pero eso también es cuidar de ti, porque el resultado final que vas a obtener es exactamente algo que es mejor para ti. Eso aplica incluso para toda la parte de hacer ejercicio. Si quieres tener un buen cuerpo, tienes que dejar de comer muchas cosas que a lo mejor te encanta comerlas o comerlas con moderación y vas a tener que levantarte todos los días a hacer ejercicio. Y a lo mejor te da flojera, habrán días en los que está lloviendo y no tienes muchas ganas, habrán días en los que estás cansado, pero ahí vas a tener que estar. ¿Por qué? Porque ese momento de sentirte cansado, con el cuerpo dolorido, todo esto es algo que tenemos que pasar por eso para nuestro bien superior, ¿no? Al final del día, para mí, y este ha sido como el proceso en el que he estado los últimos meses, que bueno, si sabes, he estado como en un proceso de transformación, ¿no? De sobrepeso y he estado trabajando, o sea, sí, trabajando, o sea, yendo al gimnasio, entrenando, cuidando mejor mi alimentación para transformar esa parte de mí, ¿no? Llevo una talla menos, lo cual para mí es algo espectacular. Me siento muchísimo mejor que como estaba hace 4 o 5 meses. Bueno, no, ya tal vez más, como unos 6. Pero todo este proceso ha sido un proceso de amor propio. Los momentos, los días en los que no tengo ganas de ir, voy porque me estoy cuidando. En los días en los que me siento desganado, como un poco triste por alguna situación, voy porque me estoy cuidando. Entonces, dejar de procrastinar deja de ser un proceso de disciplina y de obligación y lo tengo que hacer porque así soy y tengo que luchar contra esto y se convierte en un proceso mucho más amoroso donde digo, bueno, esto lo estoy haciendo para cuidarme y pues no me voy a obligar, simplemente es un acto de amor hacia mí. Entonces, en lugar de con fuerza y con toda esta energía, simplemente cambio a un proceso de mucho más amor, donde voy y hago y me levanto y me pongo a hacer lo que tengo que hacer, porque es una manera más de amarme y de demostrarme ese amor a mí mismo. ¿Ok? Bueno, espero que te haya servido toda esta definición de procrastinación y por qué estamos procrastinando. Te invito a que me sigas en mis redes sociales si no lo haces y te mando un fuerte abrazo.